Un aplauso para Nancy, que está acercándose. Nancy Legra, contanos desde dónde venís hoy. Hoy estamos en Altagracia. ¿De dónde saliste? ¿De dónde nos venís a visitar? Bueno, yo soy cubana, pero vivo en los Estados Unidos, o vengo desde Nueva York hasta aquí. Desde Nueva York, hermoso. Bien, ya nos dijiste que sos cubana, ya nos dijiste que vivís en Nueva York, y supongo que de ahí viene este primer bestseller que tenés arriba de toda la fila, que es La vida de una inmigrante. Contanos, por favor, esta historia que nos estás narrando, si la vamos a encontrar ahí y qué más vamos a encontrar en ese primer libro. Bueno, La vida de una inmigrante es la historia de mi vida, es la historia desde que llegué a los Estados Unidos, cómo fue que llegué a los Estados Unidos. Le voy a contar un poquito. Simplemente llegué a los Estados Unidos a un sorteo que me gané 2 veces. Un sorteo que se da en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, y así fue como llegué. Y después en Estados Unidos tuve toda una transformación y muchas cosas tuve que aprender, y todo esto está aquí en mi libro. E incluso hay una historia que es acerca de mi hermano, que fue barcero. Llegó a Estados Unidos como barcero, y aquí cuento la historia en este libro también. Bien, mientras buscamos la imagen de la balsa, que a mí me pareció un poco impactante, quiero que nos cuentes consejos, porque veo que ese libro, ese primer libro, que lo he leído, tiene un montón de consejos para los inmigrantes que se acercan a los Estados Unidos. Y yo me pregunto si esos consejos que vos intentás compartir, que vos compartís en ese libro, si te habría gustado recibirlos antes y si te fue duro esa inmigración, ese proceso. Petunia, ¿quieres saberlo? Sí, me hubiera gustado tener esos consejos cuando llegué a los Estados Unidos, porque me hubieran facilitado mucho mi vida ahí. También muchas cosas que cuento en este libro acerca de cómo superar los momentos difíciles, cómo superar la depresión que sufrimos muchos de nosotros cuando emigramos. También pongo ejemplos de cómo, no sé, bueno, explico mucho también sobre el matrimonio, qué es lo que debemos permitir, qué no debemos permitir, y cuándo es el momento de decir basta. Y bueno, entre otras cosas. Bien, me gusta que vas mezclando, que vas combinando las distintas dificultades que tuviste, no solo por la inmigración en sí, sino el deterioro de la familia que se fue dando en ese proceso. Y lo que estuve viendo es que vos seguís siendo muy, muy, muy unida a tus raíces, a tu tradición cubana. Y preguntarte si al día de hoy estás segura de haber tomado la decisión correcta, si lo pensás, si tenés la certeza, si cada tanto pasa por la idea, ¿por qué no vuelvo? Bueno, Franco, muchas veces al principio de haber llegado a los Estados Unidos sentí, despertaba y hubiera querido estar en mi país y no en los Estados Unidos, pero todo fue porque necesitaba acostumbrarme a estar fuera de mi país. Pero si me preguntas ahora, creo que fue la mejor decisión. Si puedo usar palabras como decía mi abuela, para atrás ni para coger impulso. Creo que fue la mejor decisión porque gracias a eso pude darle una mejor vida a mi hija, y gracias a eso mi hija ha podido llegar a la universidad, yo he podido llegar a la universidad, y hemos logrado muchos sueños. Como tu sueño de ser escritora y de conocer el hermoso Tajamar en Altagracia, me imagino. Y vamos a pasar a un siguiente título, en este caso, Brasilia, una ciudad de ensueño. No es muy lejos de acá, Brasilia, en realidad, sabiendo que veniste de Nueva York. Contanos, ¿qué te trajo para Brasilia, para nuestro país hermano?
Bueno, en realidad el libro de Brasilia, una ciudad de ensueño, surgió de una forma para yo crecerme, romper barreras. Siempre he tenido miedo a viajar, estar sola. Me encanta viajar, pero siempre lo había hecho con mi familia. Al ya llegar un momento en mi vida que necesitaba renovarme personalmente, decidí viajar a Brasilia, y como había tenido ya amistades que había conocido mediante las redes sociales de Brasil, quise visitar este país para conocer sus raíces, para conocer su inmigración y para conocer las bellas personas que viven en Brasilia. Tuve el gusto de conocer, creo que está ahí entre el público, a una amiga tuya, a Katia. Contanos cómo la conociste, cómo se forjó ese vínculo, cómo se forjó esa relación, que me parece que está muy presente en este libro. Bueno, Katia es una muchacha que yo conocí porque cuando yo vivía en Cuba nos enviábamos cartas. Bueno, ella en realidad recibió a través de una revista personas que querían tener amistades, y ella me escribió, yo le escribí a ella, y así surgió nuestra amistad, y estuvimos escribiéndonos hasta el año 2001, donde por ciertas cosas de la vida de ambas paramos nuestra amistad. Y tenemos esta fortuna, y no sé cómo llamarlo, es una bendición de que después de 24 años de solamente habernos visto mediante fotos y mediante cartas, porque en aquel tiempo no existía el internet, nos escribíamos cartas. Gracias a eso vine a conocer a Katia en persona, y aquí está Katia conmigo hoy. Bien, muchas gracias, pero ahora quiero preguntar. Entonces, vos te despertabas el lunes, mandabas una carta y tenías que esperar hasta el miércoles para recibir la respuesta. 6 meses, señores, 6 meses para recibir una carta de Katia, o Katia recibir una carta mía. En aquel tiempo el correo no era muy bueno y no existían muchas cosas que existen en el día de hoy. Nuestra amistad, no puedo revelar de cuántos años, porque si no van a saber cuántos años tengo, pero en aquel tiempo era a base de cartas. Hoy cuando estábamos caminando la ciudad, me preguntaste por un muchacho en un paredón, que me preguntaste si era el Che o no. Desde acá lo podemos ver al Che Guevara. Es un ícono de esta ciudad, y creo que lo has visto en más de un mural. Justo no le vemos la cabeza, pero créeme que es ese de ahí. Y quería preguntarte ese proceso, esa Cuba de la que tuviste que emigrar. ¿Cómo era? ¿Cómo la sentías? ¿Cómo la vivías? Porque vos escapaste, si no me equivoco, de la Cuba de Fidel Castro. Y quería saber cómo era vivir, cómo se sentía la vida ahí dentro. Bueno, Franco, puedo decirte que en mi tiempo Cuba no estaba en las condiciones en las que está ahora. Cuba su economía era mucho mejor. Solamente Cuba comenzó a empeorar cuando se cayó el campo socialista, que todos sabemos que fue Unión Soviética, y debido a eso se han acrudizado, no puedo decir debido a eso y a las cosas del propio país, se han ido agudizando las cosas. Pero bueno, supe mucho del Che, Camilo, Fidel, todo mediante la historia, pero conocí a Fidel también porque yo era una muchacha muy sociable, y siempre, como me ves ahora, siempre he estado en todos lados, y era una muchacha que me gustaba participar en las actividades de la escuela, y en las escuelas hacían actividades con los muchachos para cuando vinieran las altas figuras como Fidel Castro y todo eso, pudieran disfrutar de las actividades mediante esos niños. Y yo estuve muy cerca de Fidel, muchas veces hablamos con él, pero era una niña, era 9 años, tenía 10 años, pero sí lo conocí, y puedo contarte del Fidel que yo conocí. El Fidel que yo conocí y por los momentos que conocí, era una persona que le gustaba mucho los niños, y era una persona que hacía para su pueblo. Después de eso muchas cosas cambiaron. Y tenés un tercer libro, El corazón en dos mundos.
que supongo que seguís recuperando esta idea de estoy en Estados Unidos, pero extraño un poco Cuba. ¿Querés contar un poco el tercer libro? ¿De qué va? ¿Qué te inspiró? El corazón en dos mundos me inspiró a escribirlo en homenaje a mi mamá. Mi mamá hace 7 años la traje a los Estados Unidos y como mismo sufrí yo las barreras del idioma, así mismo la sufrió mi mamá. Y este libro habla sobre sus costumbres, cómo fue la vida de mi mamá en Cuba, cómo fue la vida de mi mamá también en los Estados Unidos cuando emigró. Cuenta mucho sobre eso. Y otra pregunta, porque veo que tenés 3 libros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué escribís? ¿Pensabas escribir? ¿Querías ser escritora? ¿Empezaste y dijiste quiero hacer una trilogía? ¿O cómo fue el proceso? Bueno, no pensaba ser una escritora. La primera vez que escribí fue este libro, La vida de un emigrante. Y le escribí en homenaje a mi hermano. Perdí a mi hermano cuando el COVID y una forma de sacar tanto sufrimiento, tanto dolor dentro de mí fue en comenzar a escribir. Y cuando comencé a escribir me di cuenta que era una forma de relajarme y de a la misma vez ayudar a otras personas con mis consejos, con mis ideas, con mi forma de sentir. Y debido a eso fue que comencé a escribir y ha sido una pasión. Después del primero vino el segundo y el tercero, y cada vez que creo que vendrán muchos más, porque creo que mediante la lectura puedo llegar a muchas personas y puedo cambiarle la vida a muchas personas también. Un aplauso, muchas gracias.